Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, es la noticia del día con la que amanecíamos esta misma mañana y que se ha ido confirmando en estas últimas horas. Se trata del segundo presidente en la historia de los Estados Unidos que vuelve a la Casa Blanca, aunque un mandato, por supuesto, no consecutivo. Una victoria, Sandro Meco, muy buenos días, que se confirma y que además difiere bastante de esas encuestas que iban muy ajustadas en estos últimos días. Muy buenos días, Alba. Pues sí, desde 1892 no había un presidente que repitiera por segunda vez no consecutiva una legislatura en los Estados Unidos. Bien, pensaba que con el Milan y el Real Madrid había visto la gran paliza de esa noche. Me equivoqué, porque la paliza ha sido entre Donald Trump y Kamala Harris. Perdonen, porque ahora mismo estoy disfrutando de esto que está ocurriendo y del hecho que se pueda mover este mapa. Lo que están viendo es el color rojo republicano que ha invadido totalmente los Estados Unidos. Vámonos muy rápido a los estados clave. Empezamos... Julio Ariza todavía no existe. Lo sé, pero escúchame, ¿tú crees que tienes alguna posibilidad de que te fichen en televisión española diciendo estas cosas? Bueno, yo digo lo que digo y luego ya que la gente opine. A mí me da El lo mapa, mismo. Sandro. Vamos rápido con el mapa. Pensilvania, el estado clave. Vamos a ver si se carga. Ahí está. Rojo, absolutamente rojo, a excepción de Scranton, que es la ciudad de Joe Biden, Pittsburgh y Filadelfia, entre otros. Pero vamos, el ambiente, el panorama es el que están viendo, un rojo absoluto. Quedan algunos estados por definir, como por ejemplo Alaska, Arizona o Nevada, pero ya es oficial. Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Esto en cuanto a la carrera presidencial, porque si hablamos de la Cámara de Representantes y del Senado, Sandro, Donald Trump lo tiene totalmente hecho y garantizado para los próximos 4 años, donde también ha arrasado, ¿no? Pues vamos a empezar con el Senado, si este bicho me lo permite, porque la gran sorpresa de esta noche, junto a la paliza que ha dado Donald Trump a Kamala Harris, ha sido el propio Senado. ¿Por qué? Porque ha regresado a los republicanos. Ahora mismo, sí, ahí estás, claro que sí. Ha regresado, como decíamos, al Partido Republicano con la mayoría que están viendo en sus pantallas, 51 asientos para los republicanos, 41. De momento no ha acabado el conteo, como estamos viendo aquí. Oregón, por ejemplo, aún no tiene el conteo absoluto, Colorado tampoco, Kansas, Oklahoma no tienen el conteo total, pero de momento lo que sí que sabemos es que la mayoría es oficial para los republicanos. La cosa está un poquito más competida. En la Cámara de los Representantes no ha acabado aún el conteo, pero bueno, de momento lo que parece es que los republicanos tienen una ventaja absoluta. A ver si se pone este bicho. Cosas del directo. Cosas del directo, da igual, sigue siendo una pasada. Está rozando con la manga de la chaqueta y por eso no se está cargando, Sandro, pero victoria también indiscutible allí. Victoria indiscutible, lo están viendo, 201 asientos para los republicanos, 173 para los demócratas. ¿Qué quiere decir esto? Que Donald Trump, durante 2 años, porque en 2 años habrá elecciones de medio término, tiene el poder total para hacer lo que considere. Así que comienza la administración del 47º presidente de los Estados Unidos. Pues Sandro, si te parece, nos vamos hacia la mesa porque tenemos que analizar muchísimas más cuestiones, porque nos tenemos que fijar no solo en lo que va a suceder en Estados Unidos en los próximos años y cómo se va a producir ese cambio en las políticas, sino también hacia afuera. Especial atención hacia Ucrania, hacia Israel y hacia muchísimos asuntos, pero antes de seguir hablando de ello, de conocer cuáles han sido las primeras reacciones en Estados Unidos, saludamos a los invitados de la mesa de hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Pues no se puede traer champán a estas horas del día. ¿Por qué? Pues está prohibido. Hemos llegado a eso cava incluso. por cierto, enviar un abrazo a todos los fabricantes de cava de Utiel y de Requena, de cava valenciano, que han perdido prácticamente toda su producción, se la llevó la riada. Y enviarles un gran abrazo, conectaremos con ellos para que nos expliquen eso. Pero ha sido una noche mágica, muy importante. Yo explicaba antes de ayer en el Telegram, y yendo un poco al concepto y por arriba, que al final era la batalla entre el bien y el mal, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, como en la Biblia, cuando se plantea ese primer momento en el que se decantan unos con el non serviam, no serviré a Dios. En Estados Unidos el wokismo ha avanzado de tal manera que ha destruido prácticamente esa sociedad, que ha destruido los criterios y las tradiciones que ha tenido siempre esa sociedad, y que le está haciendo un daño enorme. Era importantísimo parar eso. Y la victoria de Trump, si era odiada por algo, era justamente porque representaba un parón
a ese avance en la agenda wokista y en la agenda abortista, que por cierto los demócratas intentaron que eso les salvara la campaña y gracias a Dios no lo han conseguido. Así que es una bendición del cielo que haya ganado Donald Trump, no porque Donald Trump sea un tipo perfecto, que creo que no lo es, sino porque lo que representa y la gente que le ha acompañado y que le acompaña son personas que defienden un modelo de sociedad que coincide con los valores y el modelo de sociedad que tenemos muchos en Occidente y en Europa. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, yo voy por otro lado, porque lo de Trump estaba convencido que lo tocaríamos con profundidad después. Y como no quiero olvidarme de lo de Valencia, a ver, yo es que creo que ayer ya, bueno, hace tiempo que el vaso se derramó, pero con el tema de Pedro Sánchez, de alguna manera, diríamos, situar los presupuestos en el entorno de lo que va a posibilitar las ayudas a Valencia o no, pues ya pues colma el vaso, ¿no? Yo tengo dudas, bueno, no tengo ninguna, pero puede ser que la gente tenga dudas si estamos ante un ejemplo de inutilidad o mala fe por parte del Gobierno central, es decir, de Moncloa, es decir, de Pedro Sánchez. Sin exhibir las culpabilidades de Mazón y su entorno, que seguramente alguna tendrá, me resulta difícil saber si es inutilidad o mala fe lo de que la Confederación Hidrográfica mandara al final solo por correo electrónico un dato a las 7 de la tarde y hubiera un vacío antes, ¿no? No sé si es por inutilidad o mala fe que no se haya aún aplicado y no se vaya a aplicar la emergencia de interés nacional. No sé si es por inutilidad o mala fe que no se haya pedido el mecanismo de protección civil. No sé, y me dejaré muchas cosas, si es por inutilidad o mala fe que muchos destacamentos de soldados que han ido a parar a la zona dicen que de 1000 que hay en un sitio solo salen 10 cada mañana, o 100 o 50 o no sé qué, y el resto están mano sobre mano, porque pues no se sabe por qué están ahí, ¿no? No sé si es por una inutilidad o mala fe que a los voluntarios se les pongan más pegas que facilidades por parte de según quién. Muchas facilidades por parte del poder local y del poder autonómico, más o menos, pero muchas dificultades por parte de la policía y de la Guardia Civil, que no olvidemos que tienen mandos políticos que son de quien son, ¿no? Y probablemente, por último, pues no sé si es por una utilidad o mala fe, el hecho de que el presidente de gobierno esté muy preocupado y piense, que es lo peor, que nosotros estamos preocupados porque él esté bien, que es alucinante, porque tengo que reconocer que al menos a mí me importa bastante un carajo que esté bien o mal, porque físicamente ya sabía que no había pasado nada y su estado de ánimo pues es un problema suyo y de su encantadora esposa, ¿no? Y ya por último, lo que me parece alucinante es eso, que de alguna manera, entre comillas, condicione los presupuestos a la ayuda a Valencia. Eso ya es una utilidad o mala fe, yo creo que es muy mala fe, ruindad, mezquindad y podría seguir, pero... Vamos a hablar de ello también. Más. Vamos a hablar de todo ello largo y tendido. De hecho, les voy a contar ahora en un minuto una última hora. Antes saludo a Arturo Moreno. Hola. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también a Ignacio de Oces. Muy ¿Qué tal, buenos Alba? días. Buenos días. Como les decía, noticia de última hora. La Guardia Civil acaba de detener a un hombre de 41 años, vecino de Paiporta, por los golpes al coche del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en la visita del domingo. El individuo tiene nacionalidad española, no tiene antecedentes, ni tampoco tiene ninguna vinculación con algún movimiento ultra o de extrema derecha, como se mencionaba mediáticamente en estos últimos días. 3 días ha tardado la Guardia Civil en detener a este vecino, que es ya menos tiempo de lo que tardaron los efectivos en llegar a la zona cero y otras localidades gravemente afectadas por el temporal, por el paso de la gota fría en Valencia. La Guardia Civil detiene a un hombre, a un vecino de Paiporta, por golpear con un palo el coche de Pedro Sánchez. Prisión permanente revisable para este hombre, ¿no? Y para el cristalero del coche también, ¿no? Claro, prisión Son permanente unos cristales revisable. que se rompen con un palo. Qué eficacia tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, qué felicidades, qué maravilla. Es decir, yo creo que con eso se arregla el tema de la catástrofe. De todo, ¿no? Sí, probablemente es el que ha generado este desastre. Es el cambio En fin. climático. Es una cosa... Luego les Pero bueno, ampliaremos. eso va sumando en la conciencia de la gente, ¿eh? Esperemos. Eso va sumando. Luego les iremos contando y les ampliaremos esta información y también las principales reacciones al asunto, y por supuesto nos iremos en directo de nuevo a Paiporta para conocer los testimonios reales, para ver lo que está sucediendo
desde los ojos de aquellos que están sobre el terreno. Volvemos a irnos a Estados Unidos, Sandro, porque en las últimas horas ya preveíamos un poco lo que iba a pasar con esa no declaración de Kamala Harris. Bueno, es que hay formas... Dicen que es muy importante saber ganar, pero creo que también es igual de importante saber perder. Aún no había resultados oficiales realmente, no había una proclamación que dijera que Donald Trump había ganado las elecciones. Pensilvania, que era uno de los estados clave en estas elecciones, seguía en juego. Y mientras estábamos esperando a que Kamala Harris saliera pues para darnos una primera reacción, la vicepresidenta de los Estados Unidos no salió, sino que salió este hombre. Esta noche no vais a ver a la vicepresidente, pero la veréis mañana. Mañana estará aquí para hablar no solo con vuestras familias, para hablar no solo con sus votantes, sino para hablar con la nación. Así que gracias, creemos en vosotros, que Dios os bendiga y que viva Harris. Mira, honestamente, me hace bastante gracia porque creo que hemos pasado de una campaña basada en la alegría, en el aparente optimismo sin límites, al silencio total. Y creo que hay una cosa que es importante destacar, incluso aunque pueda sonar polémica. Esta campaña la pierde Kamala Harris, es decir, Donald Trump está muy atento y aprovecha cada fallo que tienen no solo Kamala Harris, sino los demócratas, y lo capitaliza, como por ejemplo el asunto de la basura y Joe Biden, por supuesto. Ahora bien, Kamala Harris irrumpe en esta carrera arrasando en las encuestas a Donald Trump. ¿Qué pasa? Pues que con las 2-3 frases que ha utilizado durante toda su campaña, no le iba a servir. Entonces impacta bastante esto, que no haya habido ni una comparecencia, ni un bueno, esperemos a ver qué tal los resultados. Claro, todo esto contrasta totalmente con lo ocurrido por parte de Donald Trump, que ha hablado alrededor de las 8:30, hora peninsular. ¿Y para qué? Pues muy sencillo, para celebrar un resultado que sabía que era suyo. Francamente, creo que este es el mayor movimiento político en la historia. Nunca ha habido nada igual, en este país o incluso más allá. Y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a nuestro país, porque vamos a ayudar a que nuestro país se cure. Vamos a curar a nuestro país. Nuestro país necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestro país. Y ya está, o sea, realmente esta es la gran proclamación de Donald Trump durante toda la campaña. Y por cierto, creo que es, si la primera campaña, el hecho de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos, fue algo imprevisible, creo que esta lo es más. Pero no por nada, sino por el hecho de que su familia no quería que Trump se presentara. Él lo hizo. Aparentemente, gerifaltes del Partido Republicano no querían que Trump se presentara. Lo hizo igualmente y fue derrotando 1-1 a todos ellos como si nada. Ron DeSantis, el hombre que puede ser el futuro del Partido Republicano, como si nada. En la segunda cita de las elecciones primarias, fuera. Es un repaso de Donald Trump durante toda la campaña increíble. Nadie confiaba en él. Nadie confiaba en que ganara con esta autoridad, salvo una persona, él mismo. Y algún otro por aquí. Y algún otro por ahí. Sí, Y te diré Quiero una escuchar cosa, a y Arturo e nadie explica las elecciones americanas como Sandro Meco. Ahí está. Sí, muy bien. Arturo. Bueno, aunque vivimos en un mundo raro, es preciso decir alguna verdad. Y la verdad que lo que ha pasado allí es que, tomando como referencia casi la canción de ABBA, el ganador se lo lleva todo, ¿no? The winner takes it all, ¿no? Pues sí, pues el ganador se lo lleva todo, es decir, se lleva el Congreso, se lleva el Senado y se lleva la presidencia, que es una cosa bastante inédita, este póker de ases, ¿no? Trump además ha anunciado, y lo ha dicho públicamente, un gobierno autoritario y cesarista. Incluso en alguna entrevista o en algún mitin le han preguntado qué tal, y ha dicho, sí, voy a ser un dictador, ¿no? Y aún así ha conseguido una mayoría en votos en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la elección presidencial. Es decir, que aquí lo que estamos, y hay que saber leer el partido, ante una crítica a la ineficacia del sistema político, a la ciénaga o el pantano de Washington, de las élites y el olvido también de lo que es la dictamérica, la América profunda, ¿no? Las dificultades de gobernar en minoría, los pactos bipartidistas, ¿no?
que se apoyaron mucho Biden en eso, de lo que llamaba Biden la coalición bipartidista, pues todo esto, la gente ha votado en contra de eso. No tengo datos por edades, por géneros, tal, me imagino que Sandro en algún momento nos los podrá dar, pero lo que está claro que Trump se ha ido imponiendo o ha subido porcentajes en los jóvenes, en los hombres, en las mujeres, en el campo. Cuidado que la América profunda le ha dado un gran respaldo frente a las zonas urbanas. Es decir, que esa dialéctica que planteaba en cómo mueren las democracias Levinsky y Ziblatt, que decían que la lucha era entre democracia multirracial frente a la deriva autoritaria, pues en cierto sentido ganó la deriva autoritaria, que la lucha era también entre el cosmopolitismo, o sea, el ser cosmopolita o el etnonacionalismo, pues ha ganado en cierta forma el etnonacionalismo, ha ganado el American First, ¿no? ante todo, ¿no? Entonces, yo me quiero referir a un análisis que me lo ha mandado hace poco un amigo mío, lo que dice el Wall Street Journal, ¿no? ¿Por qué ha ganado Trump y por qué ha perdido Biden? Si queréis empezamos por qué ganó Trump. La ola inflacionista ha sido la mayor en 40 años y ha habido una pérdida neta de los salarios reales muy importantes. Hartazgo, como ha dicho Julio muy bien antes, de la cultura woke. La gente ya no quiere cosas raras, quiere que sus hijos se puedan educar con base a unos valores, una parte importante de la población, no sé si en Hollywood y tal, pero una parte importantísima de la población con base a valores, a tradiciones y a creencias, ¿no? Y esto yo creo que ha sido también un tema decisivo. La ineficacia del sistema político y la migración ilegal. En las exit polls, es decir, en las encuestas a la salida de los colegios, la gente decía que había votado, en primer lugar, por el Estado de la democracia, en segundo lugar, por la economía doméstica, en tercer lugar, por el aborto, el 14%, y el 11% por la inmigración. O sea, situemos un poco dónde están las cosas. Y el Wall Street Journal dice por qué ha perdido Biden, ¿no? La designación de Kamala Harris hizo tarde y mal. Biden viró a la izquierda para unir al Partido Demócrata en vez de unir al país, porque se creyó de alguna forma lo que algún historiador, siempre los políticos pensando en cómo van a pasar a la historia, dijo que podía ser un Franklin Delano Roosevelt, y ahí ha quedado su obra. Puso a Warren al frente de los reguladores, a Elizabeth Warren, y a Nancy Pelosi a cargo de las agencias, ¿no? Importante, caída de los salarios reales, como digo, una agenda cultural divisoria impulsada por la política de identidad, caos en las fronteras del sur y una política internacional que no ha funcionado, ¿no? Entonces eso como primera... Arturo, me ha venido muy bien la referencia a Franklin Delano Roosevelt, porque yo tenía un profesor de Derecho Penal que decía, si Roosevelt era Franklin Delano, tú eres tonto del culo. Sí. Ignacio, primera valoración. No, bueno, nosotros en Vox estamos pues, muy contentos, ¿no? Muy satisfechos, como no puede ser de otra manera, con la victoria de Donald Trump, entre otras cosas porque Biden y Kamala simbolizan realmente el caos, el desgobierno, el desorden absoluto frente a la ley, el orden y la esperanza que representan Donald Trump. No nos podemos olvidar, por ejemplo, la lucha por la defensa de las fronteras de Donald Trump, frente al wokismo, frente a la inmigración ilegal, la familia, la vida, los principios generales de la defensa de la civilización occidental, que es lo que representa Donald Trump frente a Kamala Harris. Eso sí, Donald Trump va a defender los intereses de los norteamericanos, como no puede ser de otra manera. ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría? Hombre, que esos principios que él va a levantar con esa bandera en Estados Unidos también sean predominantes en España y en el resto de Europa. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Es decir, nosotros tenemos una alianza con el Partido Republicano, tenemos muy buenas relaciones con Donald Trump. El propio Donald Trump mandó un vídeo a Santiago Abascal hace 3 años y nosotros felicitamos al pueblo americano, pero sí, lo que deseamos, como no puede ser de otra manera, es que se aplique la inmensa mayoría del programa electoral que él ha llevado. Lo del cesarismo, bueno, es parte del sistema político americano, no es que él vaya a ser un autócrata como lo es, por ejemplo, el que nos preside en España, sino más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que el sistema es un sistema presidencialista donde muchísimas decisiones la toma el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Como también pasa, por ejemplo, en otras naciones en Europa, como el presidente de la República Francesa, cuyo, no voy a decir sistema electoral, pero sí la forma de gobierno es parecida.
Vayamos con las principales reacciones. Ahora te doy la palabra, Francas, porque durante toda esta mañana, como se pueden imaginar, las primeras valoraciones se han producido a través de la red social de X, antes Twitter. El tercer líder nacional en felicitar a Donald Trump ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde una publicación en la que asegura que van a trabajar en sus relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica. El segundo en hacerlo era Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, también le trasladaba su enhorabuena. El primero en hacerlo en el día de hoy era el presidente de Vox, Santiago Abascal, como es evidente por esa sintonía que mantienen ambos. Celebra también la importancia del voto hispano en esta victoria del mundo libre. Es la hora, dice, de los patriotas. Pero las reacciones también se han hecho llegar fuera de nuestras fronteras. Desde Francia, Emmanuel Macron asegurando que están dispuestos a trabajar juntos como lo hicieron durante 4 años, aunque cada uno con sus convicciones, pero desde el absoluto respeto y ambición. También Olaf Scholz, el alemán, felicitaba a Donald Trump por estas elecciones, asegurando que Alemania y Estados Unidos colaboran con éxito desde hace mucho tiempo y que así van a continuar haciéndolo. Desde Hungría, Víctor Orbán, también felicitación, mis pensamientos, creo que este no es el tuit al que nos estamos refiriendo, es otro tuit en donde felicita a Donald Trump por esos resultados. También el presidente argentino Javier Milei trasladaba ese mensaje, trasladaba esa enhorabuena por su formidable victoria electoral y recordaba el lema de Donald Trump. Nayib Bukele, publicación prácticamente similar a todas las que hemos visto. Netanyahu desde Israel, en ello nos vamos a tener que fijar en las próximas semanas, desde luego. Felicidades por el mayor regreso de la historia, un histórico regreso, dice, a la Casa Blanca, y es un buen momento para recordar este momento que van a ver en sus pantallas, en la cumbre del G20 en el año 2019, cuando el presidente Pedro Sánchez saludaba a Donald Trump y este otro le indicaba al líder del Ejecutivo dónde debía sentarse. Francas. Sí, no sé, hay algunas felicitaciones de estas que has puesto, que las veo muy honestas, pero hay otras que tengo dudas si implican sumisión o miedo. Porque claro, poner a caer de un burro a trama hasta las 12 de la noche y a partir de las 12 del mediodía felicitarle, hace falta cierta cara dura que no vemos exenta en algunos de los líderes que se han nombrado, ¿no? A ver, yo lo tengo que celebrar el doble que vosotros. Uno, porque no creía que ganara, estaba convencido de que algo pasaría. Dos, porque seguí todas las elecciones con Televisión Española y os puedo asegurar que la sensación que transmitía, no solamente que si ganaba Trump era el mal esférico, el demonio con patas y todo de golpe, sino que no tenía ninguna opción hasta creo que las 4:30 o 5 de la mañana, que entonces debió pasar algo porque la cara ya de todos era de compunción y ahí, ¿no? Lo que pasa. Y a partir de ahí ya, bien. Y tercera, un matiz que creo que conviene recordar aquí, porque Sandro Meco ha dicho una cosa, llevado por su buenismo o por su voluntarismo, ha dicho poder total. No, no es poder total, no nos engañemos. En Estados Unidos tú puedes tener el Congreso, el Senado, la Madre Superiora y tal, pero como tengas un juez de Arizona cabreado, te manda a la mierda todas las propuestas. Y eso no olvidemos que le pasó a Trump en el primer mandato. La mayoría de cosas que hizo, salía un juececito y te la paralizaba. Otra cosa es que, claro, si no tienes Congreso, Senado tal, el futuro que tienes es de espía ciego. Pero no olvidemos que en eso funciona mucho mejor que nosotros, porque el Poder Judicial es absolutamente independiente y algunas veces igual se pasa de la raya. Pero eso supongo que también tendrá sistemas para poderlo poner en vereda, pero es muy peligroso, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que has dicho, con un matiz, que es que la diferencia entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump es que a nivel judicial, en el Tribunal Supremo, ahora en este segundo mandato, hay jueces, una mayoría de hecho, nombrada por Donald Trump. Entonces, aunque sí que es verdad, y tienes toda la razón del mundo, en que un juez de Arizona, de cualquier estado, puede llevar una causa contra Donald Trump, sí que es verdad que si esa causa sigue adelante, puede llegar al Supremo. Y ahí Trump está tranquilo. Pero no causa contra, sino causa contra las decisiones de... Contra las decisiones políticas. Lo que no tengo claro yo, y eso supongo que aquí hay gente que sabe mucho más, es... Una cosa es lo que los presidentes de Estados Unidos tienen que poder hacer por libre
sin Congreso y Senado, orden ejecutivo no sé qué, que eso igual es paralizable con un juez, igual es más difícil paralizar por un juez una legislación aprobada por el Congreso y por el Cámara de Representantes y Senado. Entonces, en ese sentido sí que lo tiene fácil, pero que ahí siempre tienen contrapesos, cosa que en España desde hace tiempo hemos perdido o los hemos tirado a la basura. Vamos a seguir hablando del asunto de Estados Unidos, pero tendrá que ser a lo largo del programa de hoy. Al final de este programa, Sandro Meco vuelve con nosotros a esta mesa, nos cuenta la noticia de última hora, cómo van los resultados y seguimos analizándolo aquí en la mesa porque nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Un poquito más de 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Por supuesto, las elecciones en Estados Unidos ocupan hoy buena parte de la atención mediática, pero no nos podemos olvidar de lo que está sucediendo en Valencia, porque las imágenes aéreas de las zonas afectadas dan una sensación de lo que es, de cómo azotó esa gota fría en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha y Andalucía el pasado martes. Un reflejo de la destrucción total, del paso devastador y de la desolación. La Policía Nacional ha compartido estas imágenes que están viendo en sus pantallas, en el que se pueden ver diferentes tomas aéreas de las zonas afectadas por este temporal en Valencia, unas tomas aéreas donde se pueden observar todavía también en las montañas de coches y de escombros, las decenas de zonas inundadas y un paisaje entero, lo están viendo ahora mismo, de color marrón con ese lodo que reflejan los destrozos que provocó una riada que hasta el momento se ha cobrado la víctima de 215 personas, 211 en la Comunidad Valenciana, además de todos los daños materiales y también de las infraestructuras. A esta hora siguen buscándose los desaparecidos que hay en Valencia, porque en el día de ayer las playas eran un punto en el que todos los efectivos estaban mirando porque la marea comenzaba a devolver algunos de esos cadáveres. Lo que temen muchos de esos rescatadores es que haya cuerpos que ya se los haya tragado el mar. Por cierto, que la Guardia Civil ha tenido que reforzar la seguridad en las zonas durante la noche para evitar todos los posibles robos. Las imágenes que están viendo son en Picaña. Esta misma mañana, desde el cuerpo de la Guardia Civil, nos informaban de que hay hasta el momento 107 detenidos, los últimos 2 de ellos por un delito de hurto de colchones con un camión furgoneta. También una persona con numerosos antecedentes en el polígono industrial de la Alcudia en Valencia, estaba preparando para robar en un interior de un vehículo articulado. También otras 2 personas que estaban robando baterías industriales de coche, catalizadores, gatos hidráulicos, herramienta de tipo de taladros y radiales y también llantas de vehículos en Picaña, en Valencia. En el día de ayer también, desde los diferentes cuerpos de efectivos que están trabajando sobre la zona, decían que los cuerpos, los restos humanos no suponían un problema de salud pública. Ha habido muchos comentarios en relación a los cadáveres, en relación a las enfermedades que pueden transmitir los cadáveres. Y quería hacer un pequeño aporte en relación a esto. La experiencia de las inundaciones en contextos similares al nuestro nos dice que con la información que tenemos, los cadáveres no suponen un gran riesgo de salud pública momentáneo. Es decir, algunas infecciones que han sido clásicamente asociadas a los cadáveres, como puede ser la transmisión del cólera, requieren de que haya la presencia del microorganismo transmisor del cólera. La otra amenaza de la que se está pendiente en estos momentos en esas localidades más afectadas por la Dana es el peligro de derrumbe, sobre todo en aquellos edificios más antiguos que hayan sido afectados por el paso de la riada y del temporal. A las pérdidas humanas y materiales por la Dana se suman los daños irremediables a las infraestructuras, a las casas, a los edificios, locales, garajes. El paso del agua ha arrasado con todo a su paso y ahora deja en un hilo la estabilidad de muchos de los edificios de las zonas más afectadas. En municipios como Chiva, el patrimonio urbano y material ha sufrido daños importantes debido a las corrientes, en particular en la zona cercana al llamado Barranco del Pollo, donde el agua se llevó decenas de casas y fincas. Muchos edificios han colapsado y muchos otros están en riesgo de derrumbarse debido a las malas condiciones en las que ha dejado el área. Por esta razón, el Ayuntamiento de Chiva ha tenido que desalojar varias calles para evitar posibles tragedias. Hay cientos de vecinos desalojados desde el primer día por miedo a más derrumbes. Se acaba de caer uno de los símbolos de Chiva, se ha caído la Mutua, parece. Creo que están desalojando a la gente del resto de casas, por si acaso, no estoy seguro.
Un emblemático edificio de finales del siglo XIX de Chiva, conocido como La Mutua, ha perdido su fachada posterior, una edificación centenaria que no ha soportado el paso del agua. Lo mismo le ha ocurrido a la casa en la que vivía una familia en Sot de Xera, donde un niño de tan solo 4 añitos ha fallecido mientras se asomaba a la ventana de su casa para ver la riada junto a su padre. El padre continúa desaparecido tras derrumbarse la parte de la casa en la que se encontraban ambos. La mujer y otra hija, ilesas, sobrevivieron al derrumbe de su vivienda. Y estas son imágenes de Letur, en Albacete, de hace una semana. Así corría el agua por las calles, así destrozaba todo a su paso y así está días después. Edificios que se caen a cachos, calles intransitables. Actualmente hay 10 edificios evacuados por el riesgo alto de derrumbe. Tienen mucho daño en la estructura y de hecho se plantean derribar algunas casas para evitar males mayores. La Dana ya ha pasado, pero lo peor que ha dejado a su paso, aún no. Y por cierto, que la Guardia Civil además emitía esta mañana un aviso a través de todas sus redes sociales para todos aquellos familiares con personas desaparecidas que no hayan denunciado. Piden que acudan a los centros de denuncias, como por ejemplo esa comisaría de Valencia, para tener constancia de ello y un registro fiable de los datos. Vamos ya con el tema de los desaparecidos y ahora venimos a la mesa porque preocupa todavía que no se hayan podido localizar a ciertas personas y también preocupa mucho la situación de 2 niños pequeños. Se sigue trabajando con la prioridad en la búsqueda de las posibles víctimas mortales de la Dana. Por ello, los efectivos están centrándose especialmente en la zona del Río Magro, en la Rambla del Pollo, en la desembocadura del Turia y en la Albufera. Esta búsqueda se complementa hoy en día también con unidades caninas de rastreo. El balance de víctimas actualmente es el mismo, no tenemos cifras. De todas maneras, estas cifras las están facilitando desde el Tribunal Superior de Justicia. En las últimas horas se continúan realizando inspecciones también en parkings, en garajes de viviendas, en búsqueda de desaparecidos. Se convirtieron en auténticas trampas, en ratoneras para muchos que fueron a buscar sus vehículos. Mientras tanto, continúa el goteo de fallecidos. La cifra es de 216 personas, 211 en la provincia de Valencia, 4 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. En concreto, en el terreno estamos desplegados más de 2.100 bomberos de más de 40 entidades, 7.800 efectivos de las Fuerzas Armadas y en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, en estos momentos hay un total aproximado de 6.000 efectivos, más 500 efectivos de las distintas policías locales y 103 efectivos de la Policía de la Generalitat. La cifra oficial de desaparecidos por la Dana es de 89 personas, con 62 fallecidos por identificar. Estos casos corresponden exclusivamente a las denuncias, donde los familiares han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación de sus familiares, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y fíjense bien en estas caritas. Son 2 de esos 89 desaparecidos. Se llaman Izan y Rubén, de 3 y 5 años. Son de Torrent, Valencia, y su historia es estremecedora. Escuchen. Bueno, a las 5:30 llamé yo a mi hijo y me dijo: mamá, estamos bien. Y a las 6 de la tarde, Sonsoles, sí. Se le va la luz. Entonces los niños pequeñitos empiezan a llorar. Y mi hijo se va donde están los niños, los coge para calmarlos, ¿vale? En ese momento, un camión, un golpe sintió en el chalet y todo el agua de todos los pueblos fue para al chalet de mi hijo, sin casa y sin nada. Entonces lo agarró de las manos, pero era tan velocidad el agua y tan harta que se lo llevó. Luego estuvo 5 horas en un árbol, agarrado solo con la cabeza. A las 4 de la mañana bajó un poquito el agua y los vecinos lo pudieron coger y traérmelo aquí a las 5 de la mañana. Entonces el pobre se enganchó, decía que si está vivo es por su mujer, porque se iba a quedar sola, porque él se llega ido, se llega ido porque esto es muy fuerte. Son 2 niños chiquititos, por Dios, son 2 niños chiquititos, que no han hecho nada. La corriente se los quitó de las manos a su padre. La corriente se llevó a Rubén y a Izan y aún no les han encontrado. Perros, drones y equipos terrestres les buscan sin descanso.
Su abuela ya la han visto en shock, paralizada, fría, no ha parado de dar entrevistas con la única finalidad de que no dejemos de poner las caras de sus nietos en los medios, para que les ayuden a buscarlos. Se encuentran solos. Ojalá estos pequeños aparezcan pronto, por el bien de esta familia. Pues la gente, ya lo ven, sigue buscando a sus familias en el lodo, sacando el agua de sus garajes, sacando el barro de sus casas y también llevando víveres y alimentos a los más necesitados. Vamos precisamente a conectar en directo con una de las personas voluntarias que está trabajando allí. Él es Fernando Velasco, como decimos, voluntario, y tenemos conexión con él en directo desde Paiporta. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación 7 días después del paso de ese temporal? Bueno, pues ya las calles están un poquito más habilitadas para que pueda acceder maquinaria, pero bueno, todavía hace falta muchísimo por hacer. No sé si podéis ver aquí, pero vamos, está todo bastante acumulado por todos lados. Se puede permitir un poco el tránsito, que viene por aquí la policía, pero bueno, sigue todo bastante desmoronado, todo muy inundado, la gente todavía con muchas necesidades de limpiar sus casas y de tener accesos. Seguimos viendo que todavía hay mucha basura que necesita ser retirada de la propia vía pública. Sí, hay mucha basura y mucho lodo que no permite el paso, vamos, donde se pueden quedar los propios coches, se pinchan muchos vehículos también que vienen de voluntarios a ayudar y dificulta también mucho pues eso, el acceso de ayudas. ¿Cuáles son las necesidades ahora mismo? Porque tenemos diferentes informaciones. Lo que nos contaban otros muchos voluntarios en el día de ayer era que no se necesitaba el envío de más ropa, pero sí el de productos de limpieza como lejía, de higiene personal y también que seguían necesitando agua. Sí, nosotros en los puntos en los que hemos estado de recogida descargando camiones, no sé si me escucháis, está pasando el helicóptero. Los camiones que hemos descargado, todo lo que venía ropa al final se acumula mucho y se recoge poco. La ropa que se puede necesitar son más EPIs o pantalones impermeables, monos, o lo que permita a la gente trabajar sin mancharse entera, porque aquí te pones de barra hasta las cejas. Y luego lo más necesario también, botas de agua y materiales, útiles para barrer, para limpiar el suelo, palas, rastrillos, mangueras, de todo. Ayer nos empezaron a llegar Karchers y bueno, para la gente que lo pueda utilizar le va a venir muy bien, pero ya te digo que lo más importante también es que todo el mundo tenga el material disponible para limpiar sus casas y sus calles, que es lo que está totalmente bloqueado. Evidentemente, porque lo que veíamos en muchos de los afectados era en un primer momento ese sentimiento de abandono por parte de las autoridades, después de enfado. De hecho, Paiporta es la zona cero de esta dana. El domingo se produjo esa visita polémica de los Reyes y también del presidente del Gobierno y del Gobierno autonómico. Esta mañana hemos conocido, no sé si ahí en Paiporta esta noticia ha llegado ya, hemos conocido esa noticia de una detención de un vecino de Albal, no de Paiporta, a 4 kilómetros de donde precisamente estás, por ese palo al coche del presidente del Gobierno. No sé si esa noticia ha corrido ya por ahí, por el pueblo, y cuál es la reacción que han tenido los vecinos, porque supongo que a día de hoy muchos de ellos todavía siguen cabreados por no haber recibido ayuda desde el primer día. Sí, la verdad es que están bastante enfadados. Vamos, esa noticia no nos ha llegado, lo primero, por lo menos lo que hemos hablado con la gente esta mañana. Pero bueno, sí, el enfado es brutal, la gente está muy disgustada con la gestión de todo y pues todo el mundo se plantea un poco lo mismo, ¿no? Lo que nos comentan es ¿para qué pagamos impuestos si luego cuando llega un desastre de verdad no se puede afrontar y lo tenemos que hacer nosotros y los voluntarios que venís de fuera? Fernando, entiendo que esto además no es una situación que vaya a solucionarse en unos días, sino que va para semanas, que se necesitan muchísimas manos, incluso algunos testimonios, alguna crítica en las redes sociales, te puedes imaginar, era como que no podían ir los voluntarios porque entorpecían los trabajos de muchos efectivos. Incluso escuchábamos la recomendación de otros voluntarios de que un ciudadano de a pie lo mejor que podía hacer era ir desde primera hora para así intentar entorpecer lo menos posible. No sé, tú que estás allí, cómo lo estás viviendo. No, todo lo contrario. La gente agradece mucho que vengamos voluntarios y de hecho nos pide que no se pare esto, que no se cambie por otra noticia y que no haya ningún cambio a nivel regional, político, lo que sea, que haga desviar la atención aquí, porque este trabajo, como dices, pues puede ser de semanas o de meses, porque esto
la verdad es que es un drama. Emocionalmente, Fernando, ¿cómo estás? Porque el testimonio que se repite durante todos estos días es que lo que estamos viendo por la televisión no es ni una décima parte de lo que en realidad se observa estando allí. Sí, yo lo comentaba un poco con compañeros y amigos que hemos venido aquí y familiares, y decía que nos estamos mal acostumbrados a ver desastres en la televisión, que nos impactan relativamente poco o no nos damos cuenta del alcance que tiene, pero aquí una vez que llegas es bastante impactante la situación, impresiona mucho también luego pues cuando hemos hecho cadenas de gente para repartir comida y repartir materiales para que la gente limpie sus hogares, si limpie ayude también a limpiar aceras, etcétera. Había mucha gente que venía en shock, que todavía pues no sabía ni qué materiales pedirte, gente muy tocada, ¿no? Entonces emocionalmente es duro, pero bueno, también pues agradecen mucho que estemos todos aquí. Desde luego que sí. Fernando Velasco, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos en estas mañanas de trabajo y gracias sobre todo por vuestro trabajo, porque estáis siendo la salvación de muchos de esos afectados y de muchas familias. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Francas, me pedías antes la palabra. Sí, pero era porque el chico este del médico que ha salido de director de la salud o no sé qué, porque es brillante lo que ha dicho, por varios motivos. Hombre, si ha dicho una cosa que yo creo que antes se estudiaba en primero de bachillerato, que era que la generación espontánea no existe. Es decir, que de la caca no salen las moscas. Eso es la generación espontánea, ¿no? Sino que salen de las larvas que pueden estar en la caca. Esto está muy bien explicado, y ha descubierto que la generación espontánea no existe. Es evidente que si un cadáver no tiene el bicho, que en concreto es el vibrio cólera, no tiene el bicho, no puede transmitir la cólera. De la misma manera que si un señor no tiene el VIH, no transmite el VIH. Si un señor no tiene el virus de la gripe, no transmite el virus de la gripe. O sea, estamos entendiendo que no es un problema de milagros. Pero el único problema es que, por ejemplo, el bicho del cólera, exactamente donde se sitúa, donde lo que se llama reservorio es justo en el agua y en el hombre. Y parece que los cadáveres dentro del agua forman parte, o tienen hombre y tienen agua. Con lo cual, como ahí aparezca algún bicho de esos, la capacidad de hacerse, de crecer y multiplicarse, es más que las estrellas del cielo y las no sé qué, y las gotas de agua del mar. Con lo cual, creo que la arenga que ha soltado es un poco triste, porque viene a decir que no va a pasar nada, y menos mal que no pase, porque como pase, verá cómo se va tragando una palabra tras otra, y si es el director general de Salud Pública... Como Fernando Simón. Madre mía, no, bastante más burrico me parece, porque Fernando tampoco entraba en cuestiones científicas, creo, pero, en fin, es alucinante. Arturo y luego Ignacio. Sí, y bueno, yo creo que ya que han pasado casi, empezó me parece que el martes, ¿no? El martes, pues llevamos 8 días, yo creo que es tiempo también de hacer un cierto balance, ¿no? de lo que ha pasado aquí. Yo en primer lugar quiero, como única cosa verdaderamente positiva, es decir que yo creo que la autoridad moral, simbólica y política de los reyes, quiero fundamentalmente focalizarlo en el rey Felipe, yo creo que ha quedado absolutamente reforzada, es decir, ha quedado la monarquía muy arraigada en lo que es el pueblo. ¿Por qué? Porque han sido capaces de ponerse en los zapatos del otro, han comprendido la tristeza, la ira, la desazón, el desencanto de mucha gente por lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que el acercamiento de la monarquía en un asunto muy concreto, como una catástrofe casi de apocalipsis bíblica como la que se ha producido, pues me parece que es muy importante. Y también el comportamiento de una parte sustancial del pueblo español, ¿no? De la solidaridad, de la cantidad de gente que ha ido a ayudar, no solamente, y la cantidad de gente que está donando pues material, bienes y también dinero, ¿no? Para de alguna forma poder paliar esta
esta absolutamente catástrofe natural, ¿no? Pero sin embargo, frente a eso, yo creo que florece una cosa que nos ha dejado muy mal sabor de boca, que son las rivalidades políticas que han aflorado de una forma muy mezquina en este momento histórico, ¿no? Es desolador ver a los políticos que pelearse, echándole las culpas los unos a los otros. Es decir, a la gente le daba igual que el mando estuviese en la Comunidad Valenciana o en el gobierno. En cualquier caso tenía que haber habido un mando único desde el principio, bien coordinado, con cooperación y tal. Y frente a esas rivalidades políticas, de alguna forma se está diluyendo absolutamente, yo creo que lo que es básico en política, que es el concepto de bien común. O sea, es decir, mientras no recuperemos el concepto de bien común, mientras no sepamos que los políticos son servidores públicos, y que lo que hay que hacer es estar a la altura de las circunstancias, pues iremos mal, ¿no? Y esto naturalmente nace de una disposición, de una cierta rectitud de conciencia y rectitud de conducta, ¿no? En tercer lugar, quería decir que yo creo que está dañada la reputación, la credibilidad del sistema. Ojo con lo que ha pasado en Estados Unidos. Se está produciendo un cambio muy profundo en las sociedades. La gente está harta de los ineptos, de los que no tienen sentido del deber, de los irresponsables, de los que no tienen sentido tampoco del realismo, de los que no piensan que la política es un servicio público. Y esto, me parece que tiene que haber una reflexión muy seria dentro de los partidos políticos también, que yo creo que también están en crisis, y no quiero cebarme en unos y en otros. Creo que algunos claramente muy por encima de otros, pero que los partidos políticos, es decir, en la selección de dirigentes, en el compromiso con el pensamiento, con las ideas, es decir, qué ideas hay, qué preparación existe, es decir, es un ejercicio exclusivamente de subir una escalera que va de las nuevas generaciones, de las juventudes socialistas, a ocupar el estrellato de los partidos, de la dirección de las instituciones públicas, y sin contar con la gente que verdaderamente sabe de los temas, que son a lo mejor pues los técnicos. Os digo que hay también una desconexión con la sociedad civil, que se lo piensen, ¿no? Los políticos que tenemos en España son cortoplacistas y de regate en corto, ¿no? Es decir, no tienen visión, me parece a mí que no tienen visión de largo plazo ni visión del futuro, ¿no? Y yo creo que falta verdaderamente articular un proyecto nacional, y los proyectos nacionales necesitan consensos de Estado, ¿no? En el año 2004, cuando el ideólogo, entre comillas, uno de los mayores desastres que ha tenido este país, solamente superado por Sánchez, Zapatero, derogó el plan ideológico nacional, es decir, paró la presa de Cheste, que con esa presa pues se podían haber evitado, pero claro, había que atender a los ecologistas y las florecillas y todo esto, y mira lo que ha pasado. Es decir, hay que tener previsión, hay que actuar a largo plazo. Hay que saber que el país, al final, en el que tú eres un servidor público y que no es tuyo, necesitas articular pues consensos de Estado con voluntad de diálogo, que en un ambiente de discordia con el que tenemos, que la discordia la ha traído a la izquierda, y la división la ha traído a la izquierda, pues no es posible, ¿no? Este gobierno es sumiso con sus socios, con la gente que quiere destruir España, y arrogante con las víctimas. Es decir, ha sido un comportamiento verdaderamente lamentable. Yo quiero destacar, para mí, lo peor que ha pasado, las actitudes especialmente negativas en estatal. Es decir, el día que estábamos ya metidos en pleno vendaval, en pleno apocalipsis, en plenas inundaciones, que estaba arrasando algunas localidades y tal, ese señor fue capaz de aprobar de forma absolutamente miserable un acuerdo para desbloquear la renovación de Radio Televisión Española. Eso califica a una persona. Otro momento para mí despreciable es cuando dijo que me lo pida Amazon. Es decir, esto al final, otra vez, que las rivalidades políticas, intentar quemar al partido contrario, empezar a quemarle y decir, para luego salvarles, ¿no? Es decir, luego decir, aquí estamos nosotros porque estos son unos inútiles. Él está pensando ya en el día siguiente, es decir, le piensa que esto también pasará y que al final
que podrá decir que cómo van a votar ustedes al Partido Popular, que es un partido que no es capaz de gestionar las cosas, cómo va a gobernar ese país. Es decir, es una persona que realmente su moralidad tiene muy poca que proyección, es básicamente un inmoral. Y en tercer lugar, y yo creo que también ya lo último que ha pasado que me parece deplorable, es que vincule las ayudas a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y quería destacar esos momentos estelares que son verdaderamente lamentables. Gracias. Arturo, muy de acuerdo contigo en casi todo, la verdad, sí, porque yo lo que no veo es al Partido Popular echar la culpa al Partido Socialista y en particular a Pedro Sánchez y al Gobierno de la Nación. Y todos sabemos que tienen facultades competenciales reconocidas en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico que podían haber aplicado desde un primer momento. Y tampoco hay que ser muy ducho en derecho para tener muy claro que el Gobierno de la Nación, ante una catástrofe natural, tiene potestades para poder actuar. Se me ocurren varias ahora mismo. La declaración de un estado de alarma, que está previsto en una ley orgánica, clarísimamente, cuando hay catástrofes naturales. La ley de seguridad nacional. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Compete al Consejo de Ministros. Es decir, eso está clarísimo. Y yo no veo al Partido Popular diciendo, oye, pero que aquí hemos tenido una catástrofe natural. Vale, perfecto. ¿Y no hay una catástrofe política? ¿No han fallado las administraciones públicas cuando no podían fallar? Sí. Ya habrá tiempo para depurar responsabilidades. Pero, hombre, el desgobierno, la descoordinación ha sido clamorosa. Ha sido clamorosa. Y yo lo que vi fue Amazon, medio de risas, con Marlaska y luego con Sánchez. No de risas, es decir, ahí estoy siendo demasiado duro, estoy de acuerdo, porque no creo que estén disfrutando con esta coyuntura. Pero lo que sí que tenemos que apuntar los políticos y los analistas políticos es qué es lo que está fallando. Vale, perfecto. Pregunto, ¿no ha fallado el sistema de las comunidades autónomas donde unos políticos y otros no eran capaces de ponerse de acuerdo en quiénes son los que tenían competencias para hacer una cosa u otra? Claro, es que hay una ley nacional de protección civil, pero también hay un estatuto de autonomía en Valencia donde dice que es competencia exclusiva la protección civil. Claro, es que la carajera del Estado autonómico es lo primero también que hay que denunciar. Por supuesto, la falta de planificación. Y luego otra cosa, la autocrítica. ¿Dónde se está apuntando? Los políticos o la clase política, el PP y el PSOE, el bipartidismo, o sea, si mañana tuviéramos otra gota fría en otras regiones españolas, ¿pasaría lo mismo o no pasaría lo mismo? Hombre, lo que hay que hacer es decir, ¿dónde han estado los problemas para plantear soluciones? Y no veo ni al PP ni al PSOE planteando soluciones. Es verdad que ahora tenemos directamente, ¿no?, que actuar ante la catástrofe, porque todavía vamos a ver cómo se incrementa el número de muertos. Pero, hombre, también los políticos decir, oye, ¿pero qué tenemos que hacer? Es que estar todo el día con la ideología de género, todo el día con las chorradas, todo el día promocionando la inmigración ilegal, y luego, hombre, no eres capaz de actuar ante una catástrofe natural. Hombre, pero vamos a ver, pero que no es la primera catástrofe natural que tenemos en Europa y tampoco en España en particular. Entonces, pero independientemente de las rivalidades políticas, de las lagunas que ha habido competenciales, si tú tienes una idea de servicio al país, tienes una idea de bien común, esto se hubiese arreglado. Totalmente de acuerdo. Sí, pues he dicho que estoy de acuerdo. Vamos a seguir mirando hacia los responsables, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, un punto de la tarde. Estamos muy pendientes de todas las noticias de última hora. De hecho, estaba previsto que ahora diese comienzo una declaración abierta del presidente de Vox de Santiago Abascal. Nos iremos en directo con él cuando empiece a hablar. Antes vamos a hablar de otro asunto que también está muy de actualidad, sobre todo en los últimos meses, que es de la inteligencia artificial. Para ello nos acompaña en esta mesa Alberto Benbuna. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas, gracias por la invitación. El placer es nuestro porque además la inteligencia artificial está siendo un asunto muy comentado, aunque no todo el mundo sabe usarlo. Es una herramienta muy útil en cuanto a lo que estamos hablando de productividad, porque permite la eliminación de los trabajos más pesados para las personas, que esas personas puedan desarrollar quizás tareas más creativas, pero como decimos, su uso todavía sigue siendo pues una materia pendiente porque no sabemos realmente cómo se debe usar, y para eso creo que habéis lanzado un curso, ¿no? Sí, justo, hemos lanzado un curso hace poco para enseñar los fundamentos de la inteligencia artificial, porque no es solo lo que te da la inteligencia artificial, sino cómo le preguntas, ¿no? Volvemos otra vez a las bases de cuál es la pregunta, no tanto cuál es la respuesta. Y bueno, cómo le preguntas a la inteligencia artificial es sumamente importante, y por eso hemos hecho un curso. Lo innovador de este curso es que es a través de WhatsApp. Es como si estuvieras hablando con un amigo
Es un curso que está potenciado por la inteligencia artificial, donde tú puedes entrar en el curso, vas a ver vídeos, vas a ver ejemplos prácticos y ejercicios prácticos, donde vas a poder de alguna manera ir perfeccionando cómo preguntas, cómo se estructura una pregunta, que se llama prompt, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo sacarle el mayor provecho a todos los chats de inteligencia artificial que hay ahora, que no termina solo en ChatGPT, que hay Claude, Perplexity, hay muchos más, y cada uno te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Que lo podemos hacer de una forma muy sencilla, además volviendo a casa en el propio transporte público, ¿no? Sí, puedes dejar a los niños 5 minutos, o sea, son como pedazos de 5 minutos para hacer una lección, puedes tener varios trozos o microlecciones, como lo llamamos nosotros, de 3-5 minutos, donde puedes ir haciendo ese curso, ¿no? Alberto, ¿a quién va dirigido? El curso va dirigido a cualquier persona, especialmente a profesionales que quieran sacarle más provecho a la inteligencia artificial, pero lo puede hacer una ama de casa o lo puede hacer un estudiante que quiera mejorar de alguna manera lo que está haciendo. Y no solo es productividad, también es calidad. O sea, yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda no solo a ser más productivos, sino a tener mayor calidad en lo que estamos desarrollando, ¿no? Sea una carta, sea una presentación, sea un ensayo para el colegio, lo que sea, ¿no? Que además tiene muy buenos resultados, ¿no? Sí, justo lo probamos ahora en verano con el Instituto de Empresa. Hemos hecho un piloto en el Instituto de Empresa y lo sacamos para estudiantes de máster. Era una electiva con un 75% de completion rate, personas que terminaron cuando por lo general los massive online courses, los cursos estos online, termina un 4, un 6%, ¿no? Nosotros terminamos un 75% de las personas terminaron. No era obligatorio, era una electiva, como decía antes, y bueno, tiene el recuerdo, la capacidad de aprendizaje que tiene, mucho mayor. Al final, cuando hacemos cosas prácticas y no teóricas nada más, pues al final lo vamos internalizando en nuestra vida mucho más fácil, ¿no? Alberto, ¿qué le dirías a todas esas personas, a toda esa gente que todavía tiene una especie de miedo, de temor a lo que pueda ser el futuro de la inteligencia artificial, sobre todo en un momento en el que no nos damos cuenta que la inteligencia artificial, a pesar de su nombre, corrígeme si no es así, es como un sistema digital que ya está presente en muchísimas plataformas de contenido a la hora de ofrecer ciertas películas o ciertas series que te puedan interesar más o menos, o incluso en las propias aspiradoras que tenemos en casa que limpian de forma automática, ¿no? Justo escribí esta mañana sobre eso en LinkedIn y decía que al final la inteligencia artificial hace mejores poemas, es más creativo, etcétera, etcétera, pero yo sigo sacando el polvo de mi casa, limpiando la ropa, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que al final la inteligencia artificial cada vez va a estar más en nuestras vidas, cada vez va a estar tácitamente o incluso lo vamos a ver cómo va a influenciar muchísimos de los aspectos. Incluso pensábamos que en estas elecciones iban a haber fake news y tampoco hubo tantas como pensábamos con la inteligencia artificial, aunque la capacidad está, y lo vimos el otro día, ¿no? Entonces creo que puede afectar muchísimo y va a afectar muchísimo más. El problema es la educación. Las revoluciones industriales han tardado 100 años en que la gente se eduque y se reeduque y cambie de un trabajo a otro. La inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo con Internet, las comunicaciones y demás, está sucediendo muy, muy rápido. O sea, cada semana suceden cosas nuevas y la capacidad de la inteligencia, de los modelos de lenguaje, está pasando rapidísimo. Entonces, claramente tenemos que subirnos a esa ola, porque el que nos va a reemplazar no va a ser la inteligencia artificial, sino alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial va a ser la persona que va a reemplazarnos. Y que le saque el máximo provecho, desde luego. Le estamos mostrando a nuestros espectadores un código QR que desde ahí pueden acceder directamente a este curso, ¿no? Cuéntalo mejor. Correcto, sí. Van a entrar directamente a WhatsApp, pueden hacer la primera lección gratis, dentro de esa misma lección, entrando go.fslabs.co/torotv, vais a tener el acceso al curso a través de WhatsApp. Os va a abrir el WhatsApp con un término específico y vais a poder hacer el curso y aprender sobre inteligencia artificial juntos, seguro que sí. Ya, y una pregunta, ¿se puede hacer? Sí, claro. No, el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, en la curación de enfermedades como el cáncer, ¿eso crees que va a suponer un avance muy sustancial en relación a las cuestiones relacionadas con salud? Y luego un tema ya menor, por ejemplo, también en la conducción autónoma, es decir, que los coches que no necesiten conductor, sino que exclusivamente vayan
Mira, pues lo primero, muy buena pregunta, y bueno, en 61 años no habíamos descubierto ningún antibiótico y en los últimos 12 meses ya se han descubierto 2 gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el procesamiento de data, el hecho de que podamos procesar muchísimo más data nos permite de alguna manera que podamos hacer más parte en research y en investigación que nos permita crear curas. Yo estoy segurísimo de que en la parte de biotecnología, medicina, etcétera, y ya no solo eso, en salud mental también, o sea, en cómo entender la mente y cómo poder tener interfaces con personas que necesiten ayuda. El otro día leía un estudio que la inteligencia artificial o la conversación con un chat hacía que las personas se sintieran menos solas en su vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que claramente va a tener un efecto. Dentro de los coches autónomos ya lo estamos viendo, muchos de los coches autónomos tienen inteligencia artificial. El problema es la estupidez humana, ¿no? Una vez agarraron al coche autónomo, al Tesla, y dijeron, vamos a tratar de aprender cómo se comporta el humano. Y el Tesla dejó de pararse en las paradas de stop que había, ¿no? Entonces, porque veía que la gente no se paraba y entonces aprendió con que la gente no se paraba en las señales de stop, ¿no? Entonces, creo que va a haber. Pero incluso también en geopolítica. Hay un estudio que habla de que la inteligencia artificial va a ser utilizada como el palo y la zanahoria para poder darle a estados democráticos, para que sean más democráticos, ¿no? Y darle los beneficios de la productividad y demás de la inteligencia artificial a esos estados, ¿no? Pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Esperamos que este curso al que pueden acceder a través del código QR que están viendo en sus pantallas, esperamos que sea todo un éxito, que seguramente así será. Un placer. Muchísimas gracias. Vamos con más asuntos, vamos con la lectura política del temporal que ha azotado a la Comunidad Valenciana, porque en el día de ayer, se lo mostrábamos aquí en directo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía desde el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de las ayudas y las medidas que se iban a impulsar desde el Gobierno central para ayudar a todos los afectados, a todas las víctimas y a todas las familias. Anunciaba el despliegue de un paquete de 10.600 millones de euros, pero atención, porque el presidente del Gobierno intenta vincular estas ayudas con los presupuestos para así lograr blindar su propia legislatura. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social. El presidente del Gobierno utiliza la catástrofe de la Dana para condicionar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Ya han aprobado un Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. 10.600 millones de euros para paliar los daños en las comunidades autónomas. La ambición va más allá. Sus presupuestos fueron rechazados y ahora utilizan la devastación para vincular la reconstrucción de las poblaciones afectadas a los presupuestos del Estado. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y por tanto vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades. El posible desbloqueo de las cuentas públicas el PSOE lo utiliza como mecanismo de presión para los diferentes grupos políticos, más cuando en otras ocasiones han utilizado la herramienta del Real Decreto Ley para proporcionar ayudas extraordinarias, guerra de Ucrania, subvenciones a los combustibles, alimentos, y las cantidades aportadas son mayores que el primer paquete de ayuda para los afectados. El Partido Popular ha pedido que no se haga política con las necesidades urgentes que tiene Valencia. El argumento del Gobierno es que los presupuestos son necesarios para canalizar las ayudas, y así lo han utilizado en repetidas ocasiones, como cuando hace un año decían que eran necesarios para encauzar los fondos europeos. No se aprobaron y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, dijo que la prórroga presupuestaria no suponía ningún freno para la ejecución de dichos fondos. Si ahora se aprueban, Sánchez tendría muchas posibilidades de finalizar su mandato y juega con los grupos parlamentarios. Quien no la apoye será castigado con el relato de que no está del lado de las víctimas. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos. Precisamente, Francas, de esa cuestión de los presupuestos era de lo que estabas hablando al principio de este programa. Sí, porque, a ver, si interpretamos bien lo que dijo, dijo que hay unas ayudas que se iban a poner en marcha hoy, con lo cual diríamos la primera parte de las ayudas se iban a conceder independientemente de todo. Pero se le coló una morcilla que tiene muy mala intención,
que es esa, condicionar el futuro de las ayudas a los presupuestos. Es decir, amenazar, en el fondo es amenazar al PP porque el resto de grupos ya los tiene y Vox no creo que pique, es amenazar al PP con que si quiere que su comunidad, Valencia, no tenga problemas, ya sabe lo que tiene que hacer. Claro, esto además de que es mentira, es miserable. Porque además es mentira, o sea, no hace puñetera falta, que es porque si no, todo lo que ocurriera después de que se aprueben los presupuestos hasta el año siguiente no se podría contemplar, con lo cual, pobre país que tuviera un problema, porque tendría que decir, pues mire, espera hasta el año que viene, hombre, y en general nuestros gobernantes son gilipollas, pero a ese nivel a veces no llegan, ¿no? Y la gente somos bastante tontos, pero hombre, tanto como para creerse eso tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí quería añadir es que antes le habéis pegado un viaje una vez más al tema de las autonomías, que yo le tengo una especial manía, porque creo que es un tema muy irreversible, pero no por eso deja de ser arreglable. Entonces, y además dediqué ayer la introducción a esto. Es decir, es evidente que con esta crisis nos estamos encontrando que las famosas costuras del Estado, el Estado autonómico, pues tienen problemas o que el engranaje rechina, ¿no? Pero claro, yo si tuviera que jugarme, si tuviera que poner la mano en el fuego por dónde está el problema de Valencia, no lo pondría por el Estado autonómico, lo pondría por Pedro Sánchez Castejón. Pedro Sánchez Castejón, sin Estado autonómico, hubiera hecho lo mismo. Y con un tío normal en la Moncloa, por mucha autonomía que hubiera habido, se hubiera resuelto. Porque incluso Felipe González, que tampoco era un genio, resolvió otras crisis simplemente. Entonces, que hay que retocar legislativamente muchas cosas, sí. Pero fijaos que al final, pienso yo, al final el tema está en la lealtad. Tú le ponías otra virtud, que era, no sé, el sentido de Estado, sentido de servicio público. Servicio público, me parece muy bien. Pero al final es lealtad al trabajo, servicio público, lo que quieras. Cuando un señor tiene eso, las estructuras importan menos y se arreglan antes, porque el que tiene sentido de Estado, el que tiene sentido de servicio, se da cuenta de lo que no lo coordina bien y lo arregla para el siguiente. Cuando eres un mal bicho, ya te pueden poner la mejor estructura, aunque sea la estructura de 2000 años que puede tener la Iglesia, y te la cargas en lo que te dejan, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que el gran tema de fondo que ha habido en esta crisis es un señor, y eso es una acusación que creo que es dura, pero desgraciadamente creo que me quedo corto, un señor Pedro Sánchez que lo que ve es la posibilidad de arrebatarle Valencia al PP por los siglos de los siglos, y dice, el marrón te lo quedas tú, es más, cuanto más marrón mejor. Con lo cual, cuanto más tarden en llegar estos, mejor para mí, porque será peor que a ti. Esta famosa frase que usa la izquierda, siempre diciendo que la derecha busca cuanto peor, mejor, esta frase se puede aplicar perfectamente, en mi opinión, a lo que ha hecho Pedro Sánchez. Y si no hubiera habido autonomías, hubiera habido diputaciones, hubiera hecho lo mismo. Los míos tendrán esto y los que no son míos, a por ellos. Porque es un mal bicho. Estoy en parte muy de acuerdo con lo que acaba de decir Francás. Lo que pasa es que la descoordinación la achaca Pedro Sánchez, no dice al Estado autonómico, porque el PP y el PSOE están a favor del Estado de las autonomías, eso no tiene ningún problema, están en el consenso absolutamente, pero dice, me lo tenía que haber pedido, me lo tenía que haber solicitado por competencias Valencia. Pero sí es verdad. O sea, tú le dices que por ley no hacía puñetera falta que hiciera eso. No, es más, existen mecanismos por parte del Estado, de la administración del Estado, que es la que dirige Pedro Sánchez, para hacerlo. Y probablemente la obligación moral de hacerlo. Por supuesto, legal y moral. Porque además la gota fría no afecta solamente a una región española, sino a varias regiones españolas. Eso para empezar. Y además existen instrumentos jurídicos y administrativos para afrontar con seriedad, con suma seriedad, este problema. Y sí que estoy de acuerdo cuando dices, no quería hacer nada porque él se escuda. Lo que pasa es que él no ataca al Estado autonómico. Claro, si eso es parte del consenso del Partido Popular y el Partido Socialista y con toda la izquierda. Pero, hombre, el sistema autonómico, claro que se puede modificar. De hecho, hay que recordar al conjunto del pueblo español que comunidades autónomas solamente han existido en España. Desde 1931, y la primera se constituyó en 1932, a 1936, y desde 1978, cuando se prevé en el texto constitucional, y se empiezan a constituir las comunidades autónomas a partir de dicho año. Hay preautonomía en Cataluña en el año 77, pero ya con el texto constitucional, con la Constitución del 78, en adelante. Claro.
El problema es que hemos que no existía una Comunidad de Madrid, ni existía la Comunidad Valenciana. Y eso no quita en nada que, por supuesto, la identidad española en Valencia se mantiene igual. Y, por supuesto, la distribución administrativa y la descentralización administrativa no hay ningún problema. Si el problema es que ahora muchísimos españoles piensan que el ser histórico de España es una distribución territorial en comunidades autónomas. Y nunca en la historia de España, igual que la distribución provincial llega en 1833, la provincial, la distribución, provincias existían antes, pero la distribución provincial en España desde 1833, la autonómica, y es un despilfarro, está hipertrofiado el Estado, precisamente, por supuesto más con las duplicidades y el gasto innecesario que se va en todo esto. Y eso es lo que hay que reclamar. Y hay que decir, ¿que Pedro Sánchez habría actuado igual siendo presidente del Gobierno de la Nación? Pues posiblemente, pero también es verdad que todos miraríamos a él. Y ahora no todo el mundo está mirando a él. Presidente de la Diputación de Valencia. Yo no veo al Partido Popular pensando en plantear una moción de censura, por ejemplo. Yo creo que el problema está en cuando alguien ha confundido, por no decir casi todos, lo que es el Estado autonómico con virreinatos. Claro. Entonces, y eso casi todos. ¿Por qué? Porque el político, desgraciadamente, el político no de raza, sino el político de mala raza, lo que valora es dos cosas: número de funcionarios a mi disposición y presupuesto a mi disposición. Eso es lo que le hace feliz. ¿Para qué? Para con todo eso montarse el futuro, desgraciadamente. Y eso no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con que es un miserable por esencia o por comportamiento. Cuando tenemos políticos miserables, da igual la estructura. Sí. Y si tenemos políticos buenos, probablemente pasarían de la estructura y hubieran hecho otra cosa. Eso no quiere decir que no haya que corregir los errores estructurales. En comunidades autónomas es muy difícil velar por el bien común. Porque ahí los partidos políticos, ellos están mirando por sus intereses particulares y personales o regionales en todo caso, pero no por el interés nacional, por el interés general y el bien común, y el único partido nacional es Vox. Y luego, yo sé que gracias a la Comunidad Autónoma Madrid nos protege de Sánchez. Prefiero llamarlos reinos de taifas. Dejad a un lado la partida de ping-pong para que también pueda intervenir Arturo, por favor. Pues que sea solamente, yo en esto quiero ser muy breve, porque si no es una discusión tan estructural, tan profunda, que nos llevaría mucho tiempo, en fin. Dos hechos concretos. Ayer, aprovechando otro hecho ejemplar, entre comillas, del Partido Socialista, es decir, ayer hubo una moción de censura contra el alcalde de Requena del PP y ya de paso con la riada se quedaron también con el Ayuntamiento de Requena, que como sabéis, Utiel y Requena es donde llovía y cayó luego el agua en los pueblos que estaban debajo, Chiva, Paiporta, etcétera. Dos, que ya tenemos como aquí se trata de buscar responsables y tal, y entre comillas, que lo cual es absolutamente lamentable, este pobre hombre de Paiporta como responsable político de lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Es una cosa, es decir, que ese señor que ni era ultra, era un vecino de... y aunque lo fuese, es que me da igual su pensamiento político, que era un vecino de Paiporta, pues ahí está detenido, es decir, pues en una manifestación absolutamente, que yo por supuesto no estoy de acuerdo que se pegue o se agreda a nadie, pero en cualquier caso pensar que no es una prioridad, que este señor no, y que sobre todo que no hay un sentimiento muy arraigado de ira, pues gente que ha perdido pues a un hijo, a su mujer o a su marido, que ha perdido su casa, que lo ha perdido todo y que está trabajando allí, que venga este señor, que además se fue con absoluta cobardía, ¿no? Y siempre insultando, diciendo que ha sido una cosa de la ultraderecha. No. O sea, el ultra es usted, que es ultra vil, ultra despreciable, ultra perverso, ultra pervertido, ultra infame, ultra vil, ultra indigno y ultra miserable. No quiero decir que podemos seguir, si quieres, en esa dialéctica, pero me parece que en este momento hay que estar a la altura de las circunstancias. Estar a la altura de las circunstancias es que este problema, que efectivamente hay que problemas de funcionamiento estructurales en el funcionamiento del Estado. Eso está que fuera de toda duda, y ahora mismo no existe una coordinación, hay legislaciones autonómicas por un lado, están las legislaciones estatales y en principio debería tener obviamente primacía la legislación estatal, pero no se sabe muy bien. Hay un batiburrillo tremendo y esto ha degenerado o ha ido de alguna forma creciendo lo que es el Estado autonómico mal en relación con el gobierno central, ¿no? Pero dicho esto, con gente que hubiese tenido una mínima buena voluntad, un sentido del deber, un sentido de lo que es España y un sentido también de lo que es
el servicio público y el bien común, esto se hubiese resuelto con otro tipo de personas al minuto uno. Es decir, hubiesen funcionado la coordinación y la cooperación, se hubiesen puesto uno a disposición del otro y hubiéramos salido de esto. Y no el espectáculo absolutamente lamentable de decir que me lo pida Mazón y estar 3 días sin hacer absolutamente nada mientras la gente se estaba, que hemos visto toda la catástrofe como ha sido y lo que ha pasado. Entonces esto tiene una responsabilidad política para mí absolutamente clara. No sé si habrá penal. El otro día en el artículo de Fernando del Pino decía que podía estar en curso en el delito de omisión de socorro, ¿no? Que está penado por el Código Penal. No lo sé, yo no me quiero meter en ese tema. Desde luego responsabilidades políticas hay, pero no es el momento todavía de plantearlas. Me imagino que habrá un funeral de Estado dentro de pocos días y veremos la ira popular, ¿cómo está? Ira popular que entiendo y comprendo. Bueno, esa ira popular también se ha hecho evidente a través de las redes sociales con el tuit que van a ver en sus pantallas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, donde publicaba precisamente pues diferentes imágenes. En una de ellas se podía ver los papeles que sostenía entre sus manos de los diferentes ejes del discurso que iban a realizar. Una nota que en base a diferentes técnicas de edición de imagen se puede leer perfectamente lo que pone. Entre esos apuntes, dogmatismo climático, este es nuestro momento, no ansiedad, tenemos un plan. Precisamente el Partido Popular, el grupo de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados ya ha solicitado una comparecencia urgente de Margarita Robles, de Fernando Grande Marlaska y también de Teresa Rivera. Y hablando de Teresa Rivera, atención a la información que publica hoy en su portada El Debate, una información gravísima, porque la propia Rivera se había liberado la agenda desde el día en el que comenzaron las riadas para así poder prepararse el examen de comisaria europea. Otra información que encontramos hoy, que es la de OK Diario, es un informe de la Guardia Civil que desmiente a Fernando Grande Marlaska asegurando que no ve ningún tipo de agresión al propio Pedro Sánchez, aunque esta mañana hemos conocido cómo la Guardia Civil ha detenido a un vecino de 41 años en Albal, a 4 kilómetros de Paiporta, de nacionalidad española, que no tiene antecedentes, tampoco tiene ninguna vinculación ultra, pero ha sido detenido por golpear con un palo al coche del presidente del Gobierno. La conclusión que nos queda de toda esta dana, pues que el Ejecutivo pudo actuar y no lo hizo. El Gobierno se lava las manos en el desastre de la Dana en Valencia y le echa toda la culpa a la Generalidad. Se escuda en que no podía actuar sin que lo pidiera el Ejecutivo de Mazón. Si necesita más recursos, que los pida. La realidad es que, con la ley en la mano, sí podía hacerlo, pero prefirió que el Gobierno del PP asumiera la gestión en solitario para debilitarlo, aunque esa dejación le haya costado la vida a cientos de españoles. El Gobierno central pudo valerse del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil para actuar. Este dispone que el Ejecutivo Central pueda actuar cuando las emergencias requieran una dirección de carácter nacional, por sus dimensiones efectivas o previsibles. La Dana fue la mayor catástrofe natural de los últimos tiempos, y la Generalidad no contaba con los medios para lidiar con ella. Sánchez podría haber declarado la emergencia nacional y haber actuado, sin embargo optó por dejar a la Generalidad a su suerte, pues es dirigida por el adversario político. Si se hubiera declarado la emergencia, Interior habría asumido la única dirección de los operativos, un hecho que habría acabado de un plumazo con la descoordinación que vimos hace una semana y que habría puesto a todos los entes y efectivos del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército sobre todo, manos a la obra. La UME habría sido puesta al frente del operativo. Este mando único habría sido esencial también en el post a la hora de confeccionar los listados de personas afectadas, distribuir alimentos y enseres, facilitar lugares de albergue y abastecimiento de productos esenciales, prestar apoyo psicológico, etc. Un apartado que ha sido objeto de gran parte de las críticas, pues la ayuda pública no llega, sino que son los propios españoles de a pie los que se movilizan para dar alojamiento, alimentos y enseres a sus compatriotas. Que no se desplegara el ejército a la primera de cambio se hace más incomprensible si tenemos en cuenta que Valencia y Alicante cuentan con el cuartel general terrestre de alta disponibilidad, con 5 regimientos y un batallón de helicópteros de emergencia y con el mando de operaciones especiales. La logística para desplegar a todos esos soldados no era descabellada, pero se les mantuvo parados. Lo mismo pasó con la Guardia Civil y con la policía, que no fueron enviados hasta 5 días después. En esta estrategia de trasladar toda la responsabilidad a la Comunidad Valenciana, el Gobierno metió incluso a la UME para lavar su imagen. Pero nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencias correspondiente de la comunidad autónoma. El Gobierno tenía la obligación moral y legal de actuar, como hemos visto.
Incluso podría haber responsabilidades penales por el abandono gubernamental. La Ley de Protección Civil establece que los ciudadanos tienen el derecho a la protección y a la atención por parte de la Administración en caso de catástrofe natural. Unos ciudadanos que, por cierto, también como recoge esta ley, tienen derecho a ser informados por los poderes públicos sobre los posibles riesgos y las conductas a seguir para ponerse a salvo. Recordemos que el mensaje a todos los móviles de la Comunidad Valenciana llegó a las 8:12 de la tarde, mucho después de la alerta roja de la EMET a las 7:36 de la mañana y de la publicación de los datos de la Confederación Hidrológica del Júcar de las 12:30 de la mañana y de las 6:55 de la tarde. Debate aparte es la falta de información que denuncia Amazon sobre los datos de la Confederación Hidrológica del Júcar, que depende del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, en relación a la descomunal crecida del caudal del Barranco del Pollo. De confirmarse ese bloqueo informativo, sería un hecho más que demuestra que lo que importaba a Sánchez era el rédito político, no la seguridad de los españoles. Y en medio de todo este barro político, lo mencionaba antes rápidamente Arturo Moreno, moción de censura del Partido Socialista en Requena. María Vallejo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Llevamos días viendo todos insólitos la gestión nefasta por parte del Gobierno con la Dana, que ha afectado sobre todo a Valencia. Sin embargo, cuando parece que el PSOE no puede sorprendernos más, pues consigue hacerlo. En medio de esta situación y el caos que atraviesan varios pueblos, los socialistas han decidido arrebatar la alcaldía en uno de ellos. En Requena, ayer se llevó a cabo un pleno en el que el PSOE logró sacar adelante una moción de censura para apartar a la que hasta ahora era la alcaldesa, Rocío Cortés. Requena, hay que recordar, es uno de los pueblos más afectados por esa Dana. Rocío Cortés, el Partido Popular, gobernaba en minoría con 8 concejales porque el pasado mes de agosto decidió romper el pacto con el partido de Requena y Aldeas. ¿Y quién va a ser el nuevo alcalde? Pues Mario Sánchez, que para los de ese municipio ya es bastante conocido porque estuvo al frente del consistorio entre los años 2015 y 2023. La moción de censura ya se anunció el pasado 21 de octubre y es justamente en eso en los que se está escudando el Partido Socialista, porque dicen que los plazos le obligaban a celebrar ayer ese pleno. Tanto los ediles del Partido Popular como los de Vox han votado en contra y la frase que más se repetía entre ellos fue la de ¿qué estamos haciendo aquí? Una frase que debería haber dado para reflexionar alguna edil socialista, pero que no lo hizo. Desde luego, María, porque muchos vecinos se estarán preguntando si esas son las prioridades que han de tenerse en cuenta en este momento, y recuerda además un poco a lo que vivíamos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en las primeras horas en las que comenzábamos a ver de verdad cuáles habían sido los efectos de la Dana en algunos de estos pueblos cuando se decidió suspender toda la actividad política menos la convalidación de ese decreto de Radio y Televisión Española, que ayer, por cierto, tampoco se quiso cancelar esa comisión a pesar de que el grupo parlamentario de Vox así lo había solicitado, pero Francina Armengol se negó. Está en esta mesa con nosotros Gabriel Serrano, en un rato nos contará cuáles son sus crónicas de manicomio, pero quería saludarle porque también quiere valorar precisamente todo lo que está sucediendo con ese temporal. Gaby. Muy buenas, Alba, y buenas a todos. Yo creo que lo que está ocurriendo es... el Partido Socialista tiene un mapa de acción, tiene una estrategia, ¿vale?, para pues poco a poco hacer más hincapié en lo que ellos quieren sacar, y en otros momentos del camino pues han encontrado, ahora por ejemplo con el tema de la Dana. Pero es que habéis estado hablando un poco antes de las autonomías. Yo me quiero centrar sobre todo en las declaraciones del propio presidente, que ya esas propias declaraciones, ellos han creado ahora mismo una página web con datos oficiales, tema de bulos. Pero claro, esas declaraciones habría que meterlas dentro de esa página web. Claro. ¿Por qué? Porque él dice que es importante canalizar las ayudas que van a dar a Valencia y a las comunidades autónomas, a los damnificados y afectados, a través de los presupuestos generales del Estado. Ahí está la primera falsedad, que no es necesario aprobar unos presupuestos para poder dar ayudas, como ya han hecho con los reales decretos. Además, durante estos años el gobierno de Pedro Sánchez, hasta diciembre de 2023, ya llevaba aprobados 138 reales decretos, que es de los presidentes que más ha aportado. Y si vemos además esto, que es evidentemente la Dana se la han encontrado, pero se están aprovechando de una situación en la que todos los españoles están sufriendo para poder ellos sacar rédito político. Y hemos visto en el tuit del Ministerio de Igualdad las notas que tenía apuntadas Ana Redondo, que es otra parte de la estrategia. ¿Qué valoración se puede hacer cuando una ministra tiene en una hoja, en un documento que ya está tomando notas, hablando de dogmatismo climático, de que este es su momento, es el momento del qué? Porque ha habido personas ya en Valencia que se han quedado sin momento porque ya han fallecido. Entonces, que este mapa de actuación del Partido Socialista
está llevando, porque Pedro Sánchez es un estratega y hay que reconocerlo, es un estratega y se aprovecha de cada momento para poder sacar un beneficio. Ahora mismo lo último ha sido con estos presupuestos generales del Estado. Pero ¿hasta dónde llega la humanidad del gobierno para dar estas ayudas? Que sí, que da 10.600 millones de euros, pero quiere meter más y en este caso el juego que tiene en el tablero es ahora los grupos parlamentarios que van a hacer. No aceptaron los presupuestos generales de Estado, se van a echar encima porque ellos, el Partido Socialista, va a decir, oye, ahora el relato es no estés apoyando a las víctimas de la Dana. Claro, evidentemente si se aprueban los presupuestos generales de Estado hay más posibilidades de que Pedro Sánchez acabe su mandato hasta 2027. Entonces que este círculo de, digamos, que no humano, que no hay nada de humanidad, ¿hasta dónde va a llegar y hasta dónde son capaces? Es lo que me pregunto yo, porque todos los días que estamos viendo casos, afectados, víctimas, ¿hasta dónde son capaces de llegar ellos mismos para sacar rédito político? Y lo mismo sucede con Teresa Rivera, con esa información que comentábamos, porque estamos asistiendo también a una plena guerra entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y también el propio gobierno valenciano, pero aquí Rivera está totalmente desaparecida. Así es, se está escudando. Que el PSOE siempre intenta sacar rédito político y tajada política de cualquier catástrofe, lo hemos visto en la historia del Partido Socialista. Y eso es increíble. El problema es que hay una parte de la que debería ser oposición, que es la del Partido Popular, que sigue colaborando con el Partido Socialista. Una y otra vez. Lo vimos con la reforma constitucional, lo hemos visto con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos que el órgano de gobierno de los jueces, y tampoco ahora mismo le vemos directamente atacando a Pedro Sánchez, que sí que tiene facultades competenciales y tenía facultades competenciales para poder activar protocolos desde el minuto 1 con la gota fría en Valencia. Esto es increíble. Y Teresa Rivera, que se está yendo de rositas, que es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El adalid del fanatismo climático. Ha sido nombrada por Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, comisaria y vicepresidenta. Esta semana que viene se tiene que ratificar o rechazar esa decisión de Úrsula en el Parlamento Europeo. ¿Qué va a votar el Partido Popular Europeo? Va a ratificar, seguro. A lo mejor el Partido Popular Español, porque está Vox, dice, ay no, que si no me lo van a achacar. Pero el Partido Popular Europeo, a ver qué vota. Es el día 12. ¿O no tiene González Pons ningún tipo de influencia en el Partido Popular? La comparecencia, corroborando lo que ha dicho Ignacio, la comparecencia de la señora Rivera es el día 12, es un examen bastante concienzudo y muy pormenorizador de la cartera que va a asumir, que es competencia y transición ecológica, me parece, ¿no? Transición, sí. Pues, y entonces va a haber un debate en el Parlamento. Creo que ya han empezado las comparecencias, pero la fuerte es el día 12. Si el día 12 pasa esa prueba, digamos, porque es un verdadero examen, entonces pues el día 1 de diciembre pues estará en el equipo de von der Leyen. Me imagino que si hay un pacto general entre el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo y los liberales y los verdes, me parece que también han entrado y tal, pues todo es lo normal es que salga, porque indudablemente a usted le apoyamos porque también nos tiene que apoyar usted para un candidato de la democracia cristiana, pero en cualquier caso lo que está claro, y estoy de acuerdo con Ignacio, que la responsabilidad que tiene Teresa Rivera como vicepresidenta y además siempre con una cultura absolutamente de un ecologismo extremo, es decir, sin pensar en cosas tan evidentes como puede ser en las personas y en una catástrofe natural, pues ha llevado a situaciones como esta, con lo cual yo creo que la responsabilidad está clara. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad. Cuando pasan 5 minutos de la 1:30 nos cuentan que en 5 o 10 minutos sale también Santiago Abascal, el presidente de Vox, así que vamos a intentar conectar en directo. A las familias de los fallecidos en la tragedia de Valencia, nuestro abrazo a los familiares que aún no han encontrado, a los desaparecidos, y nuestra promesa de hacer todo lo posible para que recuperen el futuro aquellos que lo han perdido todo. Quiero también agradecer a los voluntarios, a esa cantidad tremenda, sobre todo de gente joven, de toda España y de todas las ideas, que han estado ayudando sin mirar a quién y que sí dieron una respuesta
inmediata y estaban sobre el terreno al día siguiente, ayudando donde aún no había llegado la administración. Ellos son lo mejor de España, con sus toneladas de ayuda, con sus toneladas de solidaridad y con sus toneladas de ejemplo para todos los demás. Pero además de ayudar, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas no solo no han ayudado, no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero y donde solo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y de desaparecidos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y de los políticos. La magnitud de la tragedia, desde un punto de vista humano y material, se ha agravado como consecuencia de la actuación política de Pedro Sánchez. Advertimos a los españoles de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y los españoles lo han padecido en sus propias carnes durante estos días. Las prioridades de Sánchez ante la tragedia las han visto todos los valencianos y todos los españoles. En el día clave, la prioridad de Sánchez era saltar Radio Televisión Española para tomar totalmente el control político y subir los impuestos, cuando los españoles estaban abandonados y ahogándose. Su actitud insensible ante nuestros compatriotas que aún estaban anegados por el agua, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, fue aún peor. Se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios. Y pronunciando aquella frase que le perseguirá para siempre, de si quieren ayuda, que la pidan. No contento con eso, pretendió fotografiarse en la zona devastada y entre la gente que lo había perdido todo, en mitad de la ira popular. ¿Podía empeorarlo? Sí. Sánchez siempre puede empeorar las cosas. Y ayer lo hizo, tomando como rehenes a las víctimas de esta tragedia y vinculando los presupuestos de Sánchez y de sus socios a la respuesta económica a la tragedia. Ayer lo hizo, utilizando a las víctimas como escudos humanos, reteniendo la ayuda mientras no recibía el apoyo de la oposición y, por lo tanto, extorsionando y chantajeando a la oposición que tiene el deber de controlar y de vigilar al gobierno. No tiene ningún límite, no tiene ningún escrúpulo y no tiene ninguna empatía. ¿Podía ser peor? Sí, y ayer también lo hizo. Una semana después del inicio de la tragedia, anunció un plan al que se atrevió a bautizar como plan de respuesta inmediata, en un gigantesco insulto a los valencianos, a los españoles y sobre todo a las víctimas de esta tragedia. En este tema, al menos no se han atrevido a sacar el comodín de Franco, pero no hacía falta irse tan lejos en el tiempo. Y hoy hay muchas preguntas que tienen que responder. ¿Por qué paralizaron las presas que estaban proyectadas y aprobadas en la zona que ahora ha padecido la tragedia? ¿Por qué no construyeron las infraestructuras hídricas proyectadas para paliar las riadas en una zona que las había padecido de manera dramática desde hace siglos? Sabemos por qué. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora nuestro deber,
uno de nuestros deberes como tercera fuerza política en España es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello. Lo acaban de escuchar, noticia de última hora. Vox lo acaba de anunciar. Santiago Abascal, su presidente, anuncia una querella contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, por homicidio imprudente y omisión del socorro. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Luego, si queréis, podéis hacer una valoración política en la mesa sobre esta denuncia, sobre las actuaciones que emprende Vox en los tribunales. Pero vamos a hablar ahora con Comunidad Solar, porque hoy nos van a presentar una gran novedad. Muchos de ustedes recordarán esa solución tan popular de autoconsumo remoto que fue todo un éxito y que alcanzó el aforo completo. Pero para quienes se quedaron fuera, Comunidad Solar tiene ahora una nueva alternativa revolucionaria. Nos acompaña Mari Carmen para contarnos precisamente de qué se trata. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace nada, yo creo que menos de un mes, estaba aquí diciéndote, queda pocos paneles. Vine y te dije que no había y que teníamos algo preparado. Ha llegado el momento de deciros en qué hemos estado trabajando, ¿vale? Seguimos con el mismo planteamiento, autoconsumo remoto, pero con un nuevo nombre, Proyecto Puebla. ¿Cuál es la diferencia del Proyecto Puebla con respecto al autoconsumo remoto anterior? Por si no nos acordamos, el autoconsumo remoto lo que permitía era que personas que no tenían tejado pudieran aprovechar la energía solar. ¿Qué hacemos ahora? No solo le facilitamos que puedan producir energía solar sin tener tejado, sino que le damos baterías para que acumulen sus excedentes. Cuéntanos un poco más de qué se trata exactamente, de qué trata exactamente este nuevo autoconsumo remoto. Surge de una idea y de una realidad que tenemos aquí en España, que es que el precio del kilovatio hora va cambiando. Por ejemplo, en las horas de producción solar, ahora mismo el precio al que compramos los usuarios la energía a la red eléctrica es mucho más económico. Pero cuando llegan las horas en las que todos volvemos a casa y se va el sol, el precio es muchísimo más caro. ¿Qué se nos ocurrió? Dijimos, vale, queremos que nuestros comuneros, a través del Proyecto Puebla, no solo puedan producir su energía, sino acumularla y luego en esos picos en los que el precio del kilovatio hora es mucho más caro, tirar de su producción que han hecho durante el día y ahorrarse ese dinero. Es decir, que la principal diferencia con ese autoconsumo remoto que conocíamos antes es que se cambian las turbinas hidráulicas por las baterías. ¿Qué implicaciones tendría ese cambio? El principal cambio, es que tienen esas baterías. Van a consumir energía por 0 euros en horas pico, que puede estar el kilovatio hora entre 60 y 80 euros, ¿vale? Y además tenemos más cambio porque nos gusta innovar. Hemos conseguido que nuestro producto sea muchísimo más barato, un 30%. ¿Por qué? Porque ahora se está comprando los mix energéticos sobre plano. Otra mejora que tenemos también, vamos a dar que la vida útil de ese autoconsumo remoto, de esos paneles, pase de ser 30 a 40 años. Y por último, queremos que sea más flexible, que no solo sean dueños de la producción, sino de una parte proporcional del parque. Imagino también que estamos hablando de un nuevo parque solar. Recuerdo que el anterior estaba en Fuente de Álamo, en Murcia, pero este ya se había completado. No sé si nos puedes contar algo más de este parque nuevo. Pues sí, podemos daros ya toda la información, ¿vale? Nos hemos mudado de comunidad autónoma, nos vamos a Puebla del Príncipe, en Ciudad Real. Es un parque que ya está proyectado, que estamos expectantes a empezar a poner los primeros ladrillos, como se dirían. Es un parque que tiene casi 2.000 paneles, imaginemos lo grande que es, y que va a tener una potencia total de 1,3 megavatios. ¿Cuáles son los pasos para unirse a ese proyecto Puebla y asegurarse una plaza? Lo importante es que sepamos que las plazas son limitadas, los paneles y las baterías son las que hay.
Tenemos que tener en cuenta que tenemos ya más de 200 personas interesadas con las que ya estamos contactando y le estamos haciendo las primeras propuestas. Así que yo animaría a que cualquiera que le interese, que nos empiece o bien llamando al teléfono que viene en pantalla o que entren en nuestra página web y nos dejen sus datos. Ya como último dato, hemos dicho que el parque está próximo a empezar construcción. Nuestra estimación es que de aquí a 12 meses nuestros comuneros estén recibiendo ya su energía. Pues muchísimas gracias por traernos esta nueva oportunidad, porque además ese proyecto Puebla, que así nos has comentado que se llama, suena como una excelente opción para todos aquellos que buscan precisamente esa energía renovable sin necesidad de instalaciones en casa. Así que gracias por compartirlo y esperamos volver a verte. Muchas gracias a vosotros. Volvemos con el tema de la Dana, porque de eso precisamente van las crónicas de Manicomio de hoy de Gaby. Pues alrededor de la Dana, evidentemente, estamos viendo diferentes actuaciones que están dejando mucho que desear. Y ha habido una polémica que se ha corrido un vídeo en redes sociales que van a ver ahora en sus pantallas de cómo había unos operarios poniendo luces de Navidad. Esto es en el centro de Valencia. Se decía que eran operarios del ayuntamiento, pero hay que desmentirlo porque son operarios de la propia empresa que el ayuntamiento contrató para poner estas luces. El Partido Popular ha pedido que por favor retrasen unos días el colocador del alumbrado. Claro, igual no hay que retrasarlo unos días, igual la propia empresa también podría haber decidido que no era el momento de ponerlo, pero es que esta no es la única polémica que ha habido, porque también la Hacienda ha sacado una campaña para los impuestos, han sacado con el nombre Lo que das vuelve, campaña de Hacienda. Aquí tenemos una imagen y es un helicóptero rescatando a una persona. Quiero decir que las campañas de publicidad tienen un lanzamiento, esta es de anterior a la Dana, pero claro, poco a poco se van saliendo creatividades, van saliendo vídeos, van saliendo carteles. Igual es el momento de cancelar esta campaña y no hablar de ello. Y claro, es que los propios inspectores de Hacienda están bastante enfadados con esta campaña, que es Lo que das vuelve, porque dicen, oye, en plena Dana, igual es el momento de retirarlo, porque ¿cómo vas a seguir ordeñando a los ciudadanos, a los españoles, con la que está cayendo? Pero es que, claro, no solo es el Ministerio de Hacienda, porque también el Ministerio de Cultura ha sacado un spot que es una promoción de los derechos culturales, que, repito lo que he mencionado antes, es una serie de vídeos, una serie de líneas que han ido saliendo poco a poco y nada, hace 4 días salió el último, que es Derechos Culturales, crea, disfruta y accede, y ellos mismos dicen que la cultura es un derecho universal que está en todas partes, pero bueno, ahora mismo lo que está en todas partes debe ser un poco la solidaridad, y estas son las polémicas que están saltando alrededor de la Dana estos días. A mí me gusta lo del anuncio, porque, y aprovechando que está Ignacio aquí, que igual sabe de esto más que yo creo que es publicidad engañosa, y explicaré por qué. El anuncio este de tus impuestos vuelven. Ahora yo me planteo por qué tienen que ir y si van a volver. Pues que se queden en casa y nos vayamos. Porque bueno, hacer un viaje es una gilipollez, ¿no? O sea, claro, si yo voy a Madrid, de Madrid para Zaragoza para Madrid, pues me quedo en casa. Pero bueno, fuera de ese pequeño detalle, que no me parece absurdo, en este anuncio, una de las cosas que se habla es de las pensiones. Yo no sabía que en España las pensiones dependieran de los impuestos. No, de hecho Creí no que es. dependían de otra cosa. Con lo cual, meter las pensiones para que la gente se crea que las pensiones vienen de los impuestos, como mínimo es publicidad engañosa. Así es, así es. Pues nada, Pero bueno, es ya lo que tienes siempre una hace idea. este gobierno. No se pueden explicar nada. Pero bueno, a mí lo que me interesa poner acento es, obviamente, en el drama no humanitario. Es decir, que Pedro Sánchez sea una persona poco empática o nada empática no es un delito. Que Pedro Sánchez quisiera que se convalidase el decreto ley de Radio Televisión Española para modificar el Consejo de Administración con los separatistas no es un delito. Pero sí que es un delito el no utilizar todos los instrumentos del Estado de forma inmediata y ponerlos al servicio de los españoles, como tenía que haber hecho en la Dana, en la gota fría. Y no lo ha hecho. Voy a dar unos datos. Es decir, ¿alguien sabe de quién dependen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil? Del Gobierno de la Nación. Las Fuerzas Armadas, también, del Gobierno de la Nación. La Agencia Española de Meteorología, del Gobierno de la Nación. Pues evidentemente tiene que enfrentarse a esta querella que nosotros vamos a presentar hoy mismo y hacer frente a esta situación, como no puede ser de otra manera, porque responsabilidades políticas sin duda que tiene que haber, pero también responsabilidades jurídicas y judiciales, y hay que sentar a este señor delante de un banquillo. Creo que ya tiene una, porque a una asociación presentó a la EMET y a no sé qué,
Y hace poco presentaron a Pedro Sánchez por lo mismo. Pero cuanto más avance, mejor estará preparada. Primeras reacciones en Wall Street ya sube que Tesla, sube el Bitcoin, las mineras de Bitcoin, y sin embargo hay otros valores que están bajando. Perdón. A Estados Unidos nos vamos porque ya está con nosotros de nuevo Sandra Mico. No, me has introducido estupendamente. Vale, carrera presidencial. Vamos con los últimos datos, los que estamos recibiendo en este preciso momento. Carrera presidencial. Donald Trump se mantiene con los 276 votos en el colegio electoral. Kamala Harris sube un voto, 223. Esta carrera, bueno, quedan 4 estados, Nevada, Arizona, Alaska y, si no me equivoco, Michigan. En los 4 va ganando Donald Trump. O sea que realmente la única pregunta que tenemos que contestar en este sentido es ver por cuánto gana el futuro presidente de los Estados Unidos. Vámonos al Senado, porque ha habido aumento, aunque eso sí, de forma muy leve, por parte de los dos partidos. Teníamos un 41-51, pues ahora tenemos un 42-52 con aún muchísimo territorio por decidir. Y finalmente, la última carrera que realmente nos importa, la Cámara de los Representantes. Los republicanos ahora mismo tienen 204 congresistas ya confirmados para esta Cámara, los demócratas 182. Número mágico, 218. Los republicanos están a 14 congresistas de tener la mayoría también en esta Cámara. Y ya para cerrar, que ha sido un día bastante intenso. Aparte de, por supuesto, todas las votaciones, vamos a ir con los aspectos un poquito divertidos que nos ha dado, bueno, divertidos y o curiosos que nos ha dado esta elección, porque una de las cosas de las que se acusaba a la gente de la derecha era que a veces cuando aparecía Joe Biden o Vladimir Putin, se decía, no, ese en realidad no es Putin, o ese en realidad no es Joe Biden. Y decían que era una conspiración absoluta. Bien, pues, con Melania Trump, con la mujer del nuevo presidente de los Estados Unidos, la nueva primera dama, las imágenes eran las que están a punto de ver. Ella entrando en la base de Donald Trump, en la base republicana, con gafas de sol, y atención, por redes, los demócratas diciendo que esa no es mi Melania, que me la han cambiado. Y que, de hecho, que sí es, lo que descuadra es que lleve esas gafas de sol en el interior, y llegaban a acusar incluso al presidente de los Estados Unidos de haber golpeado en un ojo a Melania Trump y que por ello llevaría estas gafas. Bien, los votos. Mientras se siguen contando, vamos a hablar de los motivos. Y os voy a dar el motivo por el que tanto demócratas como republicanos han votado. Por el miedo. Estábamos hablando de Melania Trump, ¿no? Vale, pues vamos a seguir con la familia del nuevo presidente de los Estados Unidos. De hecho, vamos a seguir con un Donald Trump. Pero Donald Trump Jr. ¿Por qué quería que ganara su padre? Por el miedo. ¿A qué? A que hubiera una administración demócrata. Sueño con poder pasar la semana en una tienda de campaña en algún lugar, pero eso no ocurrirá si ganamos. Y si no ganamos, viendo cómo operan los demócratas, igual me toca salir volando del país a uno que no tenga extradición y pueda refugiarme ahí para no acabar en un gulag con Elon y toda esta gente. Claro, interesante porque también supongo que es la campaña del TikTok, que Donald Trump Jr. diga que tiene miedo a acabar en un gulag con Elon Musk, mientras vemos un filtro de un sombrero, de una coronita, no la cerveza, y también de muchos más filtros, pues quizá no es el mensaje más serio. Pero es que por el lado de los demócratas también existía el miedo, y no era Donald Trump, no eran los republicanos. Atentos al testimonio de uno de los votantes justo al realizar su derecho al voto. He votado por Harris. ¿Y eso por qué? Pues mira, no iba a votar, pero mi novia me reventó el teléfono diciendo que si no votaba Harris me dejaba. ¿En serio? Pues no, me lo acabo de inventar. No lo dijo, pero me parecía divertido decir que sí. O sea, vamos a ver, aquí hay dos opciones. O el tipo tenía algún tipo de sustancia que no me hubieran venido mala noche para resistir, o por otro lado, yo creo que también importante, el tío se dio cuenta en plena declaración de que si no le había matado su novia, al ver cómo lo estaba diciendo en televisión nacional, igual cuando llegara a casa sí que le mataban. Sí, desde luego. Así que, bueno, pues el miedo al final sirve como cualquier motivo, ¿no?, para poder ejercer su derecho al voto. Así que esos son los aspectos también, dentro de lo importante que por supuesto eran estas elecciones, pues también más divertidos. Quedan horas muy divertidas por delante, desde luego, y fíjense, Yolanda Díaz, vicepresidente, ha reaccionado a esta victoria de Trump, asegurando que es una mala noticia para toda la ciudadanía que entiende la política como la herramienta que mejora nuestras vidas, no que la intoxica de odio y de desinformación. No nos quedaremos de brazos cruzados. Europa necesita asegurar urgentemente una voz propia
una voz propia, un lugar autónomo en el mundo. En fin, gracias Sandro, gracias al resto por acompañarnos en esta mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos, saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día. Hasta mañana, adiós.